Muchas gracias, qué gusto saludarlos de nuevo. Pues hoy aquí estrenando micrófono. Imposible sustraerme al sentimiento de indignación e impotencia que invade a la nación tras los hechos que en torno a Florence Cassés se han suscitado en los últimos días, ya que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de México ordenó la liberación inmediata de la francesa, detenida desde diciembre de 2005 en México. Qué lamentable que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que son abogados, ignoren no solamente las leyes, el respeto al dolor de las víctimas que claman justicia, sino hasta el propio decálogo del abogado, que deben haber leído por lo menos cuando se les otorgó su grado de licenciatura, que en una de sus partes textualmente dice: lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Soy consciente de que mis conocimientos en materia de leyes son limitados, por lo que ni remotamente se comparan con los de quienes representan el Poder Judicial, pero sí sé de moral y de justicia. Lo que ahora se ha hecho puede estar apegado a derecho, pero muy alejado de la justicia. No me parecería justo que, siendo inocente Florence Cassés, purgara 60 años de cárcel, igual de injusto que quienes padecieron las atrocidades del grupo con el que convivía ella, por un error de terceros, o sea, de quienes capturaron esa banda, no se les haga justicia. Los derechos de las víctimas de los Zodiaco son tan válidos como los de Cassés y deben ser respetados y tomados en cuenta porque aunque ningún presidente extranjero los defienda. Esas víctimas, que en su momento lo fueron de sus secuestradores, ahora lo son de las autoridades de su propio país, las que en aras del derecho los ignoran al desdeñar la posibilidad de que ella fuera culpable y con ello ignorando su elemental derecho a que se sancione a sus victimarios, entre los que de una u otra manera participaba Florence. Quiero creer que Florence sea inocente, a pesar de que por lo menos una de las víctimas la reconoce como su captora. Asumiré su inocencia queriendo creer que se le incriminó injustamente. Si los 3 magistrados que la liberaron lo hicieron pensando en esa posibilidad, lo legal y lo moral sería que se revisara el juicio y se le exonerara si se demostrara que es ajena a los delitos que se le imputan, pero no fue así. No puedo evitar preguntarme, si Florence fuera mexicana, ¿la Suprema Corte hubiera actuado de la misma manera? Tal vez no. Y aunque en cualquier caso no dejaría de ser injusto y lejano a la interpretación moral del derecho. Los derechos de Florence Cassés, gracias al celo de la Suprema Corte de Justicia, están a salvo. Su liberación se dio atendiendo a la violación de estos. Poco importó si era o no culpable, si al liberarla se estaba violando los derechos de las presuntas víctimas de esta y sus cómplices. Pareciera que lo importante fue que la convicta saliera libre. Los derechos humanos de los connacionales que fueron brutalmente violados por la banda de la que según ella inocentemente formaba parte, poco o tal vez nada importan. Una vez más se manifiesta que los derechos de las víctimas nadie los defiende, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni mucho menos los responsables de administrar la justicia. Si se violaron los derechos de Florence Cassés, por lo que se haya hecho, es imperdonable y merece sanción, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decretar la libertad absoluta de la francesa, aun en caso de que se haya pegado estrictamente al derecho, violó la justicia, por lo que su actuar es a todas luces inmoral. Hoy Cassés es una especie de heroína en Francia, y a juzgar por las noticias, allá tampoco importa si es culpable o no. Pero pobres franceses, pobres mexicanos, el mensaje es claro para ambos pueblos. Los extranjeros en territorio nacional tienen patente de corso para atropellar, lastimar, agredir, destruir vidas, ya que la ley que se les aplica no es la misma que se le aplicaría a un mexicano. El mensaje para el pueblo francés es que el secuestro, la mutilación, el abuso no es delito grave siempre y cuando no sea cometido en contra de ciudadanos franceses. Si la Suprema Corte de Justicia comprobó que se violaron los derechos de Florence, debe salvaguardarlos y reponer un proceso viciado de origen. Insistimos, además debe exigir la sanción a quienes cometieron el ilícito, pero el daño no se repondrá cometiendo otro daño mayor. No es sensato tapar un pozo haciendo al lado otro mayor. Ahora los sancionados, ignorados, traicionados por su propio país, son las víctimas de esos secuestros.
que lamentablemente también que los siempre muy activos defensores de los derechos humanos de nuevo permanezcan callados ante la violación de los derechos de las víctimas. Pareciera que sus voces se escuchan solamente cuando se violan los derechos de los infractores de la ley. Olvidan que no solamente ellos tienen esos derechos, las víctimas también los tienen, por lo menos tan válidos como los de los presuntos delincuentes, pero no parece que las comisiones de los derechos humanos lo vean así. Creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación olvidó que la justicia está por encima del derecho. Por ello ese organismo se llama así y no se llama Suprema Corte del Derecho. Utilizar los recovecos y las malas interpretaciones de la ley para violentar la justicia es inmoral, y esa será la losa que durante toda su vida cargarán quienes, haciendo a un lado la justicia, actuaron supuestamente a favor del derecho liso y llano, como el amparo que concedieron a la inculpada, y con ello se convirtió en su país de origen en una heroína, aún siendo culpable según las leyes de México. El derecho es un instrumento de la justicia, no a la inversa. Soy optimista, soy mexicano, estoy orgulloso de mi país, pero a veces, como hoy, lucho por evitar que penetre en mi ánimo un sentimiento de vergüenza por lo que aquí ha sucedido. Me repito que esa vergüenza que siento no es por la actuación de México, sino por la de solamente 3 personas que cometieron el grave error de olvidar a las víctimas, colocando en el mejor de los casos el derecho por encima de la justicia. Me despido de ustedes con una frase de Sócrates. 4 características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Fin de la cita. Yo me pregunto si los ministros Arturo Saldívar Lelo de la REA, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la ministra Olga Sánchez Cordero escucharon cortésmente, respondieron sabiamente, ponderaron prudentemente y decidieron imparcialmente. Algo me dice que no. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes. Pásenla bien.